Bendiciones, mis queridos hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que tengo de compartir la palabra del Señor cada semana con ustedes. En esta noche quiero compartir el tema que ya les había anunciado desde la semana pasada. Vamos a estar hablando del caso de Mefiboset. Habíamos hablado en el jueves pasado de las personas que son marginadas. Y dijimos que marginada es una persona que es puesta a un lado y no se le dan los derechos que le corresponden. El caso más grave que yo he encontrado en la Biblia de personas que han sido marginadas es Mefiboset. Su historia aparece en 2 de Samuel capítulo 4. Y resulta que Mefiboset era nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán, que es el hijo mayor del rey Saúl. Así que por lógica, a la muerte del rey Saúl, su hijo mayor, que es Jonatán, sería el rey, y cuando Jonatán muriera, su hijo mayor sería el que ocuparía el trono. Así que Mefiboset nació como un príncipe. Nació en la familia real. Todo se veía muy bueno, un futuro magnífico para esta criatura. Sin embargo, lo que nosotros leemos en el capítulo 4 de 2 de Samuel es una tragedia. Los planes todos se arruinaron porque el rey Saúl se llenó de orgullo. Realmente este niño nació para ser príncipe, lo mismo que su padre Jonatán, pero el rey Saúl lo echó a perder todo cuando poco a poco se fue llenando de orgullo y fue poniendo a un lado lo que Dios le ordenaba hacer y haciendo lo que él creía que era mejor hacer en ese momento. Por lo tanto, Dios lo desechó y se lo advirtió. Se lo advirtió por medio del profeta Samuel y se lo dijo claramente: Dios te ha rechazado y va a buscar otra persona que ocupe el trono. Así que Saúl estaba avisado, él lo sabía. Pero de todos modos, él se agarró de su puesto y él no quería soltar el reinado. Como ya lo habían coronado, él era el rey oficialmente, él se agarró de eso y siguió reinando, aunque sabía que no tenía el respaldo ni el apoyo de Dios. Las cosas estaban bien complicadas y siempre las guerras con los filisteos, porque los filisteos siempre estaban atacando. Pero eso no es el problema principal. El problema principal es que, aunque él siguiera reinando, ya Dios había escogido al rey David para ser el próximo rey. Así que ni Jonatán ni Mefiboset ya tenían esperanza. Con todo, Jonatán se dio cuenta de quién era el escogido de Dios y no le importó. Él hizo amistad con David. Él y David se hicieron muy amigos y hasta llegaron a hacer un pacto. La última vez que se vieron, cuando ya el rey Saúl estaba persiguiendo a David, que lo quería matar, ellos se despidieron y en ese día hicieron un pacto de apoyarse uno al otro. Fíjese que Jonatán, sin saber cuál iba a ser el fin de su existencia, le dice: cuando tú seas rey, le dice a David, yo seré segundo después de ti. En otras palabras, yo te voy a apoyar. No le guardaba celo, ni rencor, ni tenía amargura, porque él no iba a ser el próximo rey. Él estaba dispuesto a apoyar a David. Y David, en cambio, le prometió que él siempre lo protegería y que nunca le haría daño ni a él ni a sus descendientes. Y así se despidieron. Pero ellos, ninguno de los dos, sabían cuál iba a ser el final. Jonatán fielmente siguió ayudando a su padre, el rey Saúl, y saliendo a las batallas con los filisteos, que eran continuas, y un día en la batalla los mataron. Murieron los 3 hijos de Jonatán. Pero el rey Saúl tenía 4 hijos. Aparentemente el cuarto no tenía edad para ir a la guerra. Eso es lo que yo me imagino. Nadie dice por qué no estaba en la guerra.
Pero los 3 hijos mayores estaban con Saúl en la guerra y los 3 murieron el mismo día. Saúl también murió ese día en la guerra. Y había uno menor. Ahora yo veo algo curioso. Saúl, cuando Dios lo escogió para rey, que el mismo profeta Samuel fue el que lo ungió, él era un hombre como tímido, él era un hombre, no parecía que era orgulloso, era una persona que se sintió como que él no tenía la capacidad, no entendió por qué Dios lo estaba ungiendo a él para que fuera el rey, estaba como muy sorprendido. Todo eso es bueno, todo eso dice que él tenía potencial, que él podía haber desempeñado un reinado si se hubiese agarrado de Dios y hubiese seguido las instrucciones que Dios le daba con obediencia, pero no fue así. A la vez que él se vio en el poder, empezó a tomar decisiones y a hacer cosas aparte de lo que Dios le había dicho, y Dios se cansó. Y le dijo a Samuel, me pesa haber puesto a Saúl como rey y lo voy a desechar, no voy a seguir con él, voy a escoger otra persona que sea conforme a mi corazón. Lamentablemente eso sucedió, y al suceder eso, ya sus hijos pues ya no tenían la esperanza de algún día llegar a ser rey. Su hijo Jonatán es el primero, el mayor. El nombre Jonatán significa don de Dios. Aparentemente cuando Jonatán nació, Saúl todavía era un hombre sencillo y un hombre que amaba a Dios. Y cuando tuvo este primer hijo, reconoció que Dios se lo había dado. Después de ese tuvo 2 más, y el cuarto hijo que tuvo le puso Isbaal. Y nada más que por tener el nombre de Baal, yo dije, espérense un momento, ¿qué quiere decir ese nombre? Y resulta que Isbaal significa hombre de Baal. Eso me da muchas cosas a pensar. Pero si Baal era uno de los dioses a los cuales Dios les aconsejaba que no se lo adoraran y que no hicieran nada, ¿cómo le va a poner a su hijo hombre de Baal? Eso quiere decir que ya para esa altura, desde que nació el cuarto hijo, ya su corazón estaba lejos de Dios. Nosotros a veces cuando leemos la historia, la Biblia no nos explica todos los detalles, y es posible que alguno haya pensado, bueno, quizás Dios no le dio suficiente tiempo a Saúl, pues se equivocó, cometió una falta. Pero mire, querido hermano, la Biblia dice que los juicios de Jehová son todos justos. Quiere decir, las declaraciones que Dios hace, las cosas que Dios dice, todas son justas. Cuando Dios hace algo, Él sabe por qué lo hace. Cuando Dios desechó a Saúl, es porque ya desde años él venía alejándose de Dios y quizás hacía un frente que pareciera que todavía servía al único Dios verdadero, pero en su corazón también adoraba al otro diosecito Baal que los vecinos de él adoraban. Y tuvo no sé ni qué palabra usar, el descaro de ponerle de nombre a su hijo hombre de Baal, como queriendo decir, este va a servirle a Baal, o este me lo dio Baal, porque el primero él dijo, esto es un don de Dios, ¿cómo al último le va a poner hombre de Baal? Bueno, sucedió que cuando fueron a la batalla, Saúl y sus 3 hijos mayores apoyándolo, estaban con él, y todos murieron. En la casa de Saúl se formó, como decimos nosotros, el despelote. Todo el mundo se asustó, porque ¿qué quería decir eso? Se murió el rey y se murieron los 3 hijos mayores. ¿Quién va a estar al frente de nosotros? Estamos a expensas de que cualquier enemigo haga lo que quiera. Realmente era un peligro muy grande. Porque en aquellos tiempos, Saúl era el primer rey que Israel tenía. Sin embargo, las naciones vecinas todas habían tenido reyes de mucho tiempo. Las costumbres de los reyes eran que cuando una persona era rey, su hijo heredara el trono y después el otro hijo. Cuando algún rey atacaba y cogía el reinado a la fuerza, la costumbre era matar a todos los hijos del rey. ¿Por qué? Porque esos son los príncipes, esos son los que van a reclamar el reino.
Entonces, en la casa de Saúl, todo el mundo se llenó de miedo. Quien sea que vaya a venir ahora de rey, va a querer matar a todo el mundo. Y todo el mundo echó un pie a huir, a esconderse. Entonces es que viene la historia triste de Mefiboset, donde nos dice que la nodriza lo agarró y cargó con él y salió huyendo, pero en el camino se le cayó el niño. Ahora hágase usted este cuadro. Vamos a empezar porque ¿quién era la nodriza? ¿Por qué no menciona aquí la madre del niño? En ningún sitio se dice, ni siquiera se menciona el nombre. Casi siempre mencionan, cuando son personas importantes, el nombre de la madre. Solo nos dice que Jonatán tuvo un hijo, pero no se dice quién fue la madre. Y ahora la que lo está cuidando es la nodriza. La palabra nodriza significa la mujer que cría, alimenta un bebé de otra persona. No había necesidad de buscar una nodriza si había una madre saludable. Por lo tanto, yo estoy pensando que es muy posible que la madre de este niño muriera de parto, porque en aquellos tiempos era muy común que las mujeres murieran de parto. Como no había mucho conocimiento, las mujeres cuando estaban embarazadas no se chequeaban hasta que fueran a nacer y nacían en su casa con una comadrona. Cualquier problema que hubiera, que el niño estaba atravesado, que el niño se enredó con los ligamentos y las cosas que hay dentro del cuerpo, cualquier problemita terminaba en la muerte del bebé o en la muerte de la madre. Así que yo estoy pensando que este niño era huérfano ya de madre y ahora el padre murió en la guerra. Entonces la nodriza lo agarra y para ir más rápido lo carga, pero es un niño de 5 años. A los 5 años ya los niños están bastante grandecitos, así que no está muy fácil. Y ella está con un miedo terrible y no es que fue a correr desde la sala para el cuarto. Agarró con él y salió por la calle para afuera, monte abajo, a esconderse. Y no se iba a esconder en el mismo patio, en la misma propiedad donde viven. Es a huir lo más lejos que pueda. Yo pienso que esta mujer corrió con ese niño encima todo lo que pudo hasta que ya sus fuerzas no le daban más. Y al fin se le cayó el niño de las manos. Posiblemente se cayó ella también. Porque en aquellos tiempos los caminos no eran muy lisos y ella no iba a ir por un camino principal donde todo el mundo la viera. Posiblemente se estaba metiendo por montes donde hay piedras, donde hay subidas y bajadas, donde hay toda clase de obstáculos. Se cayó el niño, pero de tal manera que la Biblia dice que quedó lisiado de los 2 pies. Posiblemente tuvo fracturas. En aquellos tiempos no había forma, no había conocimiento de cómo arreglar los huesos de una persona. Por lo tanto, en ese mismo momento no había ni tiempo de averiguar qué fue lo que pasó. Posiblemente ella lo agarró del piso y como pudo siguió con el muchacho a ver en dónde se podía esconder. Y cuando encontró un sitio donde esconderse, ahí el niño pasando dolor y no hay quien lo mire, ni quien lo cure, quien le haga nada, porque en aquellos tiempos no había conocimiento de cómo arreglar un hueso. Una persona sufrió una fractura y ya quedaba lisiado por el resto de su vida. Y lamentablemente se lastimó los 2 pies. Quiere decir que no había esperanza para este niño. Este niño cuando nació no le pusieron Mefiboset. Ese nombre se lo dieron después que quedó lisiado. La Biblia dice que cuando él nació lo llamaron Merib-Baal. Y yo me sorprendí un poco y dije, espérate, que aquí está el nombre de Baal otra vez. ¿Qué quiere decir esto? Pero lo voy a buscar y dice que Merib-Baal significa enemigo de Baal. Entonces estamos mirando que el padre, Saúl, le pone a su hijo Isbaal, hombre de Baal.
Y el hijo Jonatán le pone a su hijo Merib Baal, enemigo de Baal. ¿Qué usted ve en eso? Yo veo que el corazón de Jonatán era puro, era limpio, era fiel a Dios. Y no estaba de acuerdo con las desviaciones de su padre, no estaba de acuerdo con la idolatría de su padre, no estaba de acuerdo con todos los errores que su padre estaba cometiendo, pero como hijo le daba el apoyo porque sentía que ese era su deber. O sea que yo veo en Jonatán unas cualidades muy hermosas, pero después que el niño se cayó y quedó lisiado, de ahí en adelante es que lo llaman Mefiboset. Entonces ese nombre, Mefiboset, significa hombre que trae vergüenza. ¿Por qué? Porque lo veían incapacitado. Este niño nunca va a llegar a hacer nada. Este niño nunca va a poder trabajar. Este niño, en otras palabras, no sirve para nada. Qué cosa más terrible. Pero bueno, en medio de todo esto, nosotros tenemos que ver que la vida está llena de complicaciones, tragedias y tribulaciones. Y en medio de todas las cosas que pasan en la vida, la misericordia de Dios nunca nos abandona. El salmista dijo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La misericordia de Dios nos sigue, me seguirán. No es que tú tengas que estar suplicándole al Señor, ten misericordia de mí. Es que Dios tiene misericordia de ti siempre. Y donde quiera que tú vas y en donde quiera que estás, el Señor tiene misericordia de sus hijos. Este niño había nacido de un padre que era fiel a Dios. Y Dios vigilaba por él. Primero le puso una nodriza que lo quisiera. Yo he oído tantas personas que al hablar de este caso de Mefiboset, critican a la mujer que lo dejó caer. He oído decir muchas cosas, pero yo lo que miro es una mujer que ha dado de sí misma para alimentar a un niño que no es suyo, que lo ha protegido, que ha corrido con él, que ha tratado de salvarle la vida, aunque ella también se cayó. Entonces, para tú alimentar un hijo, porque uno no puede alimentar a nadie si uno no ha tenido ningún hijo. Quiere decir que ella tenía otro niño, hijo de ella, más o menos de la misma edad, que había nacido primero que este Mefiboset. Y por eso tenía leche que ella pudiera alimentar otro bebé. Así que ella se ha echado a este niño que no es de ella para criarlo, pero ella tiene su hijo que criar también. Y yo siento que es importante que nosotros sepamos agradecer a mujeres que son capaces de adoptar niños que no son de ellos. Porque tienen una necesidad, porque les faltó la madre, porque la madre no pudo cuidarlo. Y se lo echen encima y le den cariño y traten de protegerlo como si fueran de ellos, aunque no lo son. Eso es digno de admiración. Pero que en el camino se le cayó, es un accidente. No podemos decir por el descuido de la nodriza, el pobre niño quedó lisiado. No fue ningún descuido. No era que ella estaba echándose fresco, meciéndose en un sillón y no vio que el niño estaba en peligro y se cayó. Y ¡ay! Se cayó. No, así no fue la historia. La historia es que ella se echó encima a un niño de 5 años que era grande y corrió y corrió y corrió para salvarle la vida porque él era el heredero. Y ella sabía que iban a ir a buscar al heredero para matarlo. Claro, eso no era lo que iba a pasar en este caso, pero eso es lo que generalmente pasaba en esos casos. Así que yo, en mi opinión, pienso que ella merece nuestro respeto y nuestro elogio. Entonces, lo otro que yo veo es que además que Dios le proveyó a Mefiboset de una persona que lo amara y lo cuidara cuando más él lo necesitaba, también dice la Biblia que un hombre llamado Maquir
lo recibió en su casa, en el Lodebar. ¿Qué era el Lodebar? Aparentemente, esta nodriza corrió hacia allá. Ese era como el lugar más seguro para esconderse. La palabra Lodebar significa sin pastos. Así que es un terreno donde no crece la hierba. En aquellos tiempos la gente vivía o de la siembra o de los animales. Un terreno árido donde no se puede sembrar, donde tú no puedes tener animales porque no tienen que comer, no sirve para nada. Pero este Maquir, esa era su heredad. Los judíos eran muy celosos de mantener su heredad, la tierra que le dieron en posesión desde que entraron a la tierra prometida. Esta es mi heredad y esto yo no lo suelto por nada. Pero el nombre Maquir significa vendedor. Quiere decir que el hombre fue inteligente. La tierra que a él le tocó era una tierra árida, no servía para sembrar ni para criar animales. Pues entonces él se dedicó a ser comerciante. Compro y vendo. Voy al pueblo, compro cosas, las llevo al otro pueblo, las vendo allá, vengo aquí, compro esto, llevo para allá, lo vendo. Y de la compra y la venta, el hombre vivía muy bien, pero vivía en el Lodebar. Y él los recibió en su casa. Él les dio el abrigo. Ellos necesitaban un lugar en donde esconderse. Esta mujer fue muy inteligente en irse al Lodebar, porque el Lodebar era un sitio, vaya, el Lodebar iba la gente que estaban endeudados, los que tenían problemas, los que no tenían para dónde coger, y se alojaban ahí, formaban lo que pudieran, como decimos en Cuba, un Tarequín Beach, donde quiera, para refugiarse. Pero Mefiboset no vivía arrastrado por las calles como lo ponen en algunas películas. Yo he visto algunas películas que ponen cada disparate. Yo no sé de dónde se lo sacan, porque la Biblia dice claramente que él estaba en la casa de Maquir y que Maquir era un hombre que estaba en buena posición. La prueba de que él estaba en buena posición es que unos años más tarde, cuando David se fue huyendo porque su hijo Absalón había cogido el reinado y él lo estaba persiguiendo y él se fue y un montón de gente se fueron con él. La Biblia dice que este Maquir fue a donde David estaba a llevarles provisiones y comida para toda la gente, para el grupo que iba con David. Quiere decir, el hombre tenía recursos, el hombre estaba bien. Posiblemente Mefiboset y su nodriza vivían bien en la casa de este hombre. Y así pasaron muchos años. La idea era vivir escondido, la idea es que nadie sepa dónde él está para que el niño no corra peligro, porque ellos tenían miedo de que eso era lo que podía pasar. Bueno, la verdad es que hay muchos casos de personas que están huyendo y escondiéndose, que tienen miedo de cosas y cosas a veces que no van a pasar, pero que uno cree, uno tiene la sospecha. Y qué malo es vivir con un temor, qué malo es vivir sin saber, teniendo miedo de salir a la calle, que si me ven puedan avisar de dónde yo estoy. A lo mejor no se asomaban afuera para nada, a lo mejor estaban encerrados con un miedo horrible. Pero el Señor nos da a entender en su palabra que este hombre fue generoso y los ayudó hasta que las cosas se estabilizaron y el rey David tomó el reinado. Y después de algún tiempo le viene a la mente al rey David que él había hecho una promesa a Jonatán de que él iba a cuidar de sus descendientes. Y entonces empieza él a averiguar, ¿habrá quedado alguien de la descendencia de Jonatán? Y nadie sabía, pero se recordaron que había un cierto sirviente que había trabajado para el rey Saúl y dijeron, bueno, si ha quedado alguien, el único que lo puede saber es este hombre y se llama Siba. Entonces lo mandaron a buscar. Y este hombre viene. Ahora, si dijimos que él había sido sirviente del rey Saúl, los sirvientes nunca fueron ricos.
Los sirvientes trabajaban y no vivían mal, porque si trabajaban para un rey, le daban lugar donde vivir y alimento y ropa, así que vivían más o menos bien. Pero no ganaban gran cosa, no acumulaban riquezas. Sin embargo, Siba, después de la muerte de Saúl, le iba muy bien. Le iba muy bien porque dice que él mismo tenía 20 sirvientes. Así que él primero, él era el sirviente, y ahora resulta que él tiene 20 sirvientes. ¿De dónde sacó Siba la riqueza? ¿No sería que se aprovechó cuando se formó el despelote en la casa de Saúl y todo el mundo echó a correr, que él empezó a buscar qué me puedo llevar? Deja mirar las joyas, las prendas, qué cosas yo me puedo llevar. Y se fueron lejos porque la casa de Saúl y la propiedad de Saúl quedó totalmente abandonada. Todo el mundo tenía miedo de estar ahí. Pero Siba ahora era un hombre rico. Entonces cuando el rey David lo llama a preguntarle, él sabía en dónde estaba Mefiboset. Dice, Mefiboset está en casa de Maquira, ya en el Lodebar. Él estaba bien informado, pero él no le importó. Él estaba viviendo bien ahora y él había sido siervo de Saúl, pero a él no le importó ni buscó la forma de ayudar a Mefiboset para nada. Entonces se lo dice al rey David y el rey David manda que traigan a Mefiboset. Bueno, hay veces que uno vive asustado toda la vida, temiendo que algo pasa, y cuando uno ve que eso pasó, entonces se le mete un miedo horrible. ¿Qué ustedes piensan que Mefiboset pensó cuando llega un mensajero allá y le dice que el rey lo ha mandado a llamar, que tiene que presentarse delante del rey? Lo que no quería, lo que había vivido toda la vida escondiéndose, al fin pasó. El rey se enteró dónde estaba y ahora me van a matar porque yo soy el heredero al trono. ¿Qué terror le tiene que haber dado a ese hombre presentarse delante del rey David? Pero no podía evadirlo porque ya lo descubrieron. Si él decía, no, yo no quiero ir, el rey podía mandar sus soldados y que se lo llevaran a la fuerza. Él prefirió, dijo, bueno, yo voy de mi propia voluntad. No sabemos cómo habrá venido, a lo mejor montado en una mula o algo, porque él no podía hacer ese viaje, pero fue y se presentó delante de David. La impresión, no es la impresión, la reacción de Mefiboset al encontrarse con el rey David, dice la Biblia que cuando él llegó se postró sobre su rostro. Ese era un saludo común. La gente delante de los reyes se arrodillaban. Cuando dice sobre su rostro es que su frente toque el suelo. Era una reverencia común que se le hacían a los reyes. Pero él era un hombre lisiado de los pies. No sabemos qué edad tendría en este tiempo, pero como él estaba lisiado de los pies, no sabemos qué de fácil o difícil para él era arrodillarse y bajar la cabeza hasta abajo. Pero él lo hizo. O sea, no era algo fácil para hacer, pero él quería demostrarle al rey su respeto. Y lo primero que él dice es, he aquí tu siervo. Siervo en aquel tiempo era la palabra que usaban para los esclavos. Él no vino y le dio la mano, oh rey, ¿cómo está? No, él vino y se presentó como si él fuera un sirviente, un esclavo. Y luego continúa diciendo, él le pregunta a David que cómo él llama a un perro muerto como él. Y nosotros decimos, ¿qué manera de expresarse acerca de sí mismo es esa? Pero esa expresión perro muerto quiere decir alguien que no sirve para nada. Y él fue capaz de admitir
su propia incapacidad. A nosotros no nos gusta admitir nuestras debilidades. Generalmente, al contrario, disimulamos nuestras incapacidades y tratamos de mostrar como si lo pudiéramos hacer todo. Pero era evidente el miedo que él tenía, que lo primero que David le dice, la reacción de David al verlo, es decirle, no tengas miedo. Inmediatamente le dice, porque yo en verdad haré contigo misericordia por amor de tu padre Jonatán. Hasta el momento el rey no le había dicho por qué lo había mandado a buscar. Cuando él vino, él no tenía la menor idea de qué había en la mente y en el corazón del rey David. Entonces él vino muy asustado y se arrodilló para demostrarle su respeto al rey. Como para que el rey entendiera, yo no tengo ninguna intención de hacer nada en contra suya. Pero el rey inmediatamente le da una palabra que lo calme, le dé seguridad y le afirme que no solo que no le va a hacer ningún daño, es que tiene buenas intenciones. Inmediatamente le dice, yo voy a devolverte las tierras de Saúl. No sabemos si alguien se hubiera metido ahí o si estaban totalmente abandonadas. Pero lo primero que el rey le dice, yo te voy a devolver las tierras que fueron de Saúl. Saúl era su abuelo, pero ninguno de los hijos del rey Saúl sobrevivió. Entonces el rey le dice a Mefiboset, yo te voy a dar a ti. Ahora tú vas a ser el dueño. Ya tú no tienes que vivir en la casa de nadie, tú eres ahora el dueño. Pero también le dice, y tú comerás siempre en mi mesa. Fíjese, te voy a dar las tierras de Saúl. Las tierras de Saúl estaban en el territorio de Benjamín, un poco lejos de donde vivías David. David vivía en Jerusalén, la ciudad que él había conquistado y la había hecho la capital de Israel. Pero él le dice, yo quiero que tú comas en mi mesa. En otras palabras, tú vas a ser el dueño de la propiedad, pero tú no te tienes que ir allá, ni tienes que preocuparte. Imagínate unos terrenos que estuvieron abandonados por años, que el matorral está altísimo. Ahora sería un trabajo grandísimo limpiarlo y arreglarlo para que producieran otra vez. Entonces le dice, tú vas a ser el dueño, pero tú vas a vivir aquí. Y yo quiero que tú te sientes a mi mesa. En otras palabras, David le está devolviendo a Mefiboset su honor. Él nació como príncipe. Y ahora el rey David le dice, yo quiero que tú comas en mi mesa. En otras palabras, como si fueran uno de mis hijos. Yo quiero que tú te sientas como un príncipe otra vez. Oh, que Dios es tan lindo. Que el Señor nos devuelve lo que el diablo nos ha quitado. Yo no creo ni que por la mente de Mefiboset nunca le hubiera pasado que él iba a regresar al palacio del rey. Iba a estar comiendo en la mesa del rey como si él fuera un príncipe. Al contrario, él tenía miedo que lo mataran. Él es el enemigo, el sospechoso, el que le puede hacer competencia, el que no queremos ni que exista. Y el rey David le dice, yo quiero que tú te sientas a mi mesa. Bueno, nosotros tenemos que darnos cuenta de la buena actitud de Mefiboset. No había amargura, no había espíritu de crítica, porque cuando uno sabe que uno merecía algo y no se lo dieron, generalmente el enemigo trata de poner en uno una envidia, un sentir de odio, de venganza o de amargura. Yo no puedo. Y cogerse pena de uno mismo. ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? Y si esto no hubiera sido así, yo estuviera, pero ahora no tengo nada. Ese lamento continuo. El Señor no quería eso porque en realidad este pobre joven no tenía la culpa de nada y Dios quiso bendecirlo. Primero que nada, porque David y su padre, que era Jonatán, habían hecho un pacto entre ellos y David pudo recordarse, porque fíjese, querido hermano, que cuántas veces uno le promete algo a alguien y luego no lo cumple, porque pasó el tiempo y se nos olvidó, no por mala voluntad, sino porque pasó el tiempo y se nos olvidó.
pero David tuvo el aquel de recordarse. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestro Dios, que es el Rey de Reyes, Él se recuerda de todo lo que Él nos ha prometido. Puede que pasen años, puede que nuestra vida dé 20,000 vueltas y nosotros digamos, ay, ¿por qué Dios no hace nada? Pero un día Dios cambia la situación porque Él se recuerda que Él nos prometió ayudarnos y Él es fiel a lo que Él promete. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todas esas cosas. Y entonces, en cuanto a Siba, que Siba había sido siervo de Saúl y ahora estaba viviendo muy bien a costa, yo me imagino. No sé, ni tengo ninguna evidencia que haya sido así, pero los siervos en aquellos tiempos siempre eran pobres. Y este terminó rico y teniendo sirvientes él mismo. Y Dios hizo así, le cambió los papeles, porque el rey Saúl le dice a Mefiboset, y Siba te va a trabajar las tierras. Puso a Siba de sirviente de Mefiboset. No sé si el rey David se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero Dios le dio la sabiduría para poner las cosas como son. Entonces, ahora Mefiboset iba a ser el dueño de la propiedad de su abuelo, iba a tener un sirviente que ya de hecho él tenía 20 personas trabajando para él, que se las podía llevar las 20 para que trabajaran allí, pero no era para enriquecerse él. Toda la ganancia era para Mefiboset. El rey David le estaba dando a Mefiboset un futuro, porque Mefiboset al quedar así lisiado, él no podía trabajar, él no podía hacer muchas cosas. Pero ahora tenía una propiedad, tenía gente trabajando, esas tierras producen y de esa ganancia él tiene cómo vivir. Así que de ahora en adelante la situación de Mefiboset cambió para siempre. Él tenía una entrada que le iba a producir su terreno, pero él mismo estaba siendo considerado por el rey como uno de sus príncipes, como uno de sus hijos, para sentarse siempre. Y la Biblia dice que Mefiboset siempre se sentó a la mesa del rey David. O sea que no fue algo que David dijo de palabra, pero después se cansó. Él cumplió con su compromiso. Y ahora mientras yo estaba mirando esta historia, yo me pongo a pensar cuántas personas habemos que hemos pasado cosas en el pasado que no fueron ni culpa nuestra, pero nos sucedieron. Porque así es la vida. Mefiboset no tuvo la culpa del pecado de su abuelo, ni tuvo la culpa de que la nodriza no pudo más con él y lo dejó caer. Pero la realidad de él era que quedó lisiado para siempre y quedó marginado, escondido. Dijimos que una persona marginada es una que se le niegan los privilegios. Él nació como príncipe, pero ahora vivía encerrado, escondido, con miedo de que alguien se entere en dónde él está. Esa no había sido su condición cuando él nació, pero esa fue su realidad. Y a veces a nosotros nos pasan cosas en la vida que cambian nuestra suerte. Y puede ser que de la noche a la mañana las cosas se compliquen de una manera que uno diga, pero ¿cómo pasó esto? ¿O por qué pasó esto? Pues mis queridos hermanos, nosotros no podemos rompernos la cabeza con las tribulaciones de la vida. El Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, o cuando las cosas sucedan en una forma que no se pueden resolver, tenemos que dejarle en las manos del Señor. Y saber que nuestro Dios siempre es bueno y misericordioso para proveernos de lo que nosotros necesitamos. Quizás de la nodriza que te cuide cuando te faltó la madre, quizás de la nodriza que te defienda cuando tú estás en un apuro, o quizás del maquir que extienda su mano y te traiga para su casa y te dé el apoyo y la seguridad que tú necesitas. Dios siempre en alguna forma nos muestra su misericordia. El profeta Jeremías dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. No importa que ya Dios te haya ayudado mucho, tienes otro problema y Dios vuelve y te ayuda otra vez. Nuestro Dios es maravilloso. Y hay veces que nosotros, las cosas del pasado, puede que nos hayan dolido mucho y puede que nosotros llevemos heridas internas.
que la gente no se da cuenta porque las tenemos escondidas en un lodebar privado que tenemos. Y estamos escondiendo ciertas cosas de las cuales ya no hablamos nunca porque ni queremos pensar en eso. Eso pasó hace mucho tiempo. Pero aunque pasó hace mucho tiempo, duelen y todavía están ahí. Por eso digo, a veces tenemos un lodebar privado, escondidito, en un ladito de nuestro corazón, para ahí tener escondido unos sentimientos, unas amarguras, no sé, de cosas que pasaron que no debían de haber pasado. A veces de cosas que la persona que más debía haberte protegido te dejó caer, no te dio el apoyo, no te protegió, al contrario, maybe te abusaron, maybe se burlaron de ti, maybe te quitaron lo que era tuyo. Y llevamos esas heridas ahí escondidas. Pero mi querido hermano, nosotros tenemos un Dios tan bueno. Y Él es nuestro Rey. Él es el Rey de la gloria. Y el salmista dice, alzad puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. El Rey de gloria viene a tu vida, y el Rey de gloria quiere restaurar tu vida. Él no se le olvida lo que Él nos prometió. Y aunque tú pases lo que pase, y aunque tú te parezca que Dios se olvidó de ti, Dios no se olvidó de ti. Lo que pasa es que Dios tiene su tiempo. Y a veces Dios permite que pase tiempo y observa cuál es nuestra actitud. Observa qué nosotros hacemos, si somos capaces de seguir confiando en Él, seguir buscándolo, seguir sirviéndole a pesar. Porque es que hay veces que nosotros solo queremos los beneficios y servimos a Dios porque Dios nos está ayudando, pero cuando las cosas salen mal, como que echamos para atrás. Y Dios nos está observando. Así que las pruebas son para nosotros demostrarle a Dios nuestra fidelidad, aunque las cosas no sean como nosotros las esperábamos. Con todo, el Señor quiere restaurarnos. Y el Señor quiere decirnos en esta noche que no importa por lo que tú estés pasando, Él sabe lo que tú estás pasando. Él no se le olvida, ni Él está distraído. Aquí hay un salmo que dice que no se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Dios está con nosotros siempre. Aunque nosotros no lo veamos, aunque no sintamos nada y aunque todo lo que estamos mirando alrededor nuestro es lo contrario a lo que queríamos que sucediera. Sin embargo, nosotros necesitamos echar afuera los temores, echar afuera las malas actitudes y dejar que ninguna de estas cosas contrarias que nos ha pasado en la vida nos aleje de Dios. No hay nada. El apóstol Pablo dijo, yo estoy seguro que ni lo alto ni lo bajo, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede apartar del amor de Cristo. Y eso es lo que Dios está esperando ver, que en medio de las pruebas ni nada ni nadie nos aleje de su amor y no nos haga ni dudar del amor y de la bondad de Dios. Dios es bueno, tenemos que tener eso en nuestra mente claro. Dios es bueno, Dios está de nuestra parte. Permite lo que permite para probarnos, para observar cómo nosotros reaccionamos, pero a su tiempo nos agarra, nos levanta y nos restaura. Y todo lo que el enemigo trató de quitárnoslo, Dios nos lo devuelve para atrás y lo devuelve con creces. Así que mi querido hermano, esto va a ser todo en este día. Señor, Dios es bueno, Dios nos ama y a su tiempo nosotros vemos el resultado del amor y de la bondad de Dios. Que Dios te bendiga y hasta el próximo jueves. Soy la pastora Raquel Martínez.